Queremos resolver cada ecuación logarítmica. Observe que en cada ecuación de registro, lo desconocido es la base. Para resolver las ecuaciones logarítmicas, escribiremos la ecuación exponencial correspondiente y luego resolveremos. La primera ecuación de registro es log base x de 27 es igual a 3, donde x es la base, 3 es el exponente y 27 es un número. Lo que significa la ecuación exponencial correspondiente es x elevado a la tercera potencia o x al cubo es igual a 27. Entonces, para resolver la ecuación x al cubo es igual a 27, necesitamos resolver para x deshaciendo el cubo. Una forma de hacerlo sería tomar la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, así que sigamos adelante y hagamos eso. Tomaremos la raíz cúbica del lado izquierdo y la raíz cúbica del lado derecho. La raíz cúbica de x al cubo se simplifica a un factor de x. Tenemos x es igual a la raíz cúbica de 27, y 27 es igual a 3 veces 3 o 3 cubos. Entonces tenemos x es igual a la raíz cúbica de 3 veces 3 o 3 cubos, que se simplifica perfectamente a un factor de 3, dándonos una solución de x es igual a 3. A continuación tenemos una base de registro x de 256 igual a 4, donde x es la base, 4 es el exponente y 256 es un número. La ecuación exponencial correspondiente es x la cuarta potencia es igual a 256. Ahora, antes de resolver esto, debemos recordar que la base del logaritmo debe ser mayor que 0 y, por lo tanto, solo nos preocupan las soluciones positivas a esta ecuación. Y ahora para deshacer el cuarto poder, tomaremos la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación. Y estamos tomando la cuarta raíz principal porque solo nos preocupa la solución positiva. Entonces, la cuarta raíz de la cuarta es igual a un factor de x. Tenemos x es igual a la cuarta raíz de 256. Para simplificar esto, veamos la factorización prima de 256. 256 es igual a 2 veces 128. 128 es igual a 2 veces 64. 64 es igual a 8 veces 8. 8 es igual a 4 por 2. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores de 2. Entonces, debido a que el índice es 4, estamos buscando grupos de 4 factores iguales. Aquí hay 2 para el cuarto, y aquí hay otros 2 para el cuarto. Entonces tenemos x igual. La cuarta raíz de 2 a la cuarta es igual a un factor de 2 aquí y un factor de 2 aquí, dándonos x es igual a 2 veces 2 o x es igual a 4. Para la última ecuación logarítmica, x es la base, 4 negativos es el exponente y 1 sobre 625 es un número. Lo que significa que la ecuación exponencial correspondiente es x elevada a la potencia de 4 negativos es igual a 1 sobre 625. Entonces, de nuevo x para la cuarta potencia negativa es igual a 1 sobre 625. Recuerde, x para el poder de 4 negativo es igual a 1 sobre x al cuarto. Escribamos esto como 1 sobre x al cuarto. Es igual a 1 sobre 625. Observe cómo si estas dos fracciones son iguales entre sí, ya que los numeradores son 1, x el cuarto debe ser igual a 625. Resolvamos esta ecuación para determinar la solución a la ecuación logarítmica, y nuevamente recuerde, x tiene que ser mayor que 0. Así que nuevamente tomaremos la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación para deshacer la cuarta potencia y resolver x. La cuarta raíz de la cuarta es igual a un factor de x, dándonos x es igual a la cuarta raíz de 625. Determinemos la factorización prima de 625. Bueno, 625 es igual a 25 por 25. Y 25 es igual a 5 por 5. Aviso 625 es igual a 4 factores de 5. Lo que significa que esto se simplificará perfectamente porque tenemos la cuarta raíz de 5 al cuarto o 4 factores de 5, lo que simplifica exactamente a un factor de 5. La solución es x es igual a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.